Casa esta Navidad es una oportunidad para conversar con gente divina que pasa por nuestros estudios y que forma parte también de nuestra comunidad. Mi primera entrevista es con Mario Echavarría, un hombre de Cuba que se fue huyendo de La Habana bajo la sombra del Che Guevara y que llegó a convertirse en una de las personalidades más importantes a nivel mundial para la compañía General Electric. Una historia de superación, de amor a Cuba y sobre todo de exilio. Desde el momento en el que conocí a mi invitado, decidí que teníamos que hacer esta entrevista. Él tiene mucho que contar, es una vida extensa, ejemplar, de familia, de consagración, de exilio, de lo que somos todos nosotros, al menos en aspiración. Muy pocos lo consiguen. Mario Echavarría ha accedido a conversar conmigo en este momento con toda la calma del mundo, porque es mucho lo que tiene que contar. Don Mario, gracias por su tiempo. No, gracias a ti. ¿Dónde comienza la historia de don Mario? ¿De dónde es usted? Mira, yo soy de Punta Alegre, un pueblito en el norte de Camagüey, en el municipio de Morón, pequeño. Mi familia eran los dueños de Cayo Coco y entonces teníamos un barco grande para transportar cosas y teníamos un velero muy lindo que se llamaba La Rosa de Morón. Y esa fue mi niñez, la playa, el mar, tal. ¿Significa que quién era el dueño de Cayo Coco, su abuelo? Bueno, el Cayo Coco era de mi bisabuelo. Una cuestión muy curiosa, porque tuvo 6 hijos. 3 hablaban y 3 eran sordomudos. Entonces, ¿qué pasó? Que los 3 sordomudos nunca se casaron. El varón, hermano de mi abuela, que hablaba, se casó. Mi abuela se casó y su hermana se quedó solterona, que fue la que administraba Cayo Coco, se llamaba Carmen Cueva. Entonces, mi abuela se casó con un vizcaíno. Por eso que soy Echavarría. Ella era Cueva Angulo. Y, ¿cómo se llama? Ella se encargó siempre de sus nietos, adoraba a sus nietos. Ella tenía 3 empleados en la casa, pero todo lo que era la comida de los nietos lo hacía ella. Es más, te voy a decir algo rompiendo. Cuando yo decidí venir a estudiar a Estados Unidos, que fue un capricho mío, ella no quería ni atrás ni adelante. Y me decía, quédate aquí. Yo te busco, tú tienes tu noviecita y yo te lo arreglo todo y después te casas, te doy casa, te doy comida y te doy todo. Dije, no, abuela, lo siento en el alma, pero si me pasa algo a mí, tú estás allá, digo, abuela, yo voy para Estados Unidos. ¿Viniste a estudiar qué cosa a los Estados Unidos? Bueno, ese es otro capítulo. Vine a estudiar ingeniería eléctrica en una universidad que no tenía nada que ver con la, que era más bien agrícola, que era LSU, pero había ingeniería eléctrica. Estuve estudiando 3 años y aquello no me convencía. Al triunfo de la revolución, regresé a Cuba y le dije a mis padres, ya no quiero estudiar más. Lo que estudié no sirve, porque yo no comprendía o entendía qué es lo que era esa ingeniería, dónde me llevaba. Entonces mi padre me dijo, no, tienes que seguir estudiando. Y yo tenía a mi hermano en La Habana estudiando abogado. Y le dije, bueno, voy a La Habana. Y fui para La Habana y me metí en la Escuela de Ciencias Comerciales. A ver, y ese fue el triunfo de mi vida. ¿Por qué esa decisión de regresar justo en un año tan difícil, tan complicado como 1959 a Cuba? ¿Cómo veías tú a Cuba desde los Estados Unidos como para regresar a ella en 1959? Bueno, te hablo honestamente. Yo pensaba que al triunfo de la revolución lo que vería era la democracia de Cuba. Yo no pensaba, vaya, yo no sabía quién era Fidel Castro,
el hijo bastardo de Fidel Castro. Yo no lo sabía hasta después que me enteré. Es más, cuando yo fui a la Universidad de La Habana a estudiar ciencias comerciales, yo estaba estudiando ciencias comerciales normal. Lo que sí te aclaro una cosa. En ningún momento, ni en mi vida laboral de Cuba, no me dio la real gana de hacer guardia ni de cortar caña. Y siempre dije, mi abuela me dijo, estudia que el que no estudia corta caña, y yo estudié para no cortar caña. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que Fidel Castro y la revolución no era lo que te pareció al principio? Bueno, donde tuve el primer encuentro con Fidel Castro, bueno, no con Fidel Castro, perdón, con su actuación, fue con el insulto a Pepe Figueres, el 1 de mayo del 59. Cuando yo estoy estudiando en LSU, yo estaba en un mundo hispano, ya no era un mundo cubano, éramos todos los hispanoamericanos juntos. Para la mayoría de los estudiantes ticos que habían allí y tal, él era un ídolo. Y él fue insultado el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque habló de los Estados Unidos. Y el que estaba en el problema del tema de los obreros, que ahora no me acuerdo cómo, lo insultó. ¿Lázaro Peña? No, Lázaro Peña no. Era otro, que después vino a dar a Estados Unidos. Y entonces yo dije, esto anda mal. Conocí a mi mujer en la Universidad de La Habana y le ofrecí matrimonio. Me río porque tenía otra novia en otro lugar y la conocí el 30 de diciembre y ya el 31 seguí con ella y me casé. ¿Y la que estaba en el otro lugar, dónde era? Era de Guara. ¿Y se quedó sin Guara? Se quedó, no, fue más triste, fue más triste. Ella había comprado su refrigeradorcito en la casa y vino una tormenta y ella fue a desconectarlo y cayó un rayo y la mató. Terrible. Eso me dio a mí un dolor grande. Tremenda. No, eso para mí fue uno de los primeros dolores grandes de mi vida, porque no me sentía culpable, pero sí me dolía que le hubiera pasado. Entonces, ¿cómo se llama? Yo estaba en ese momento trabajando en la Reynolds, en Cuba. Yo empecé a trabajar en la Reynolds, en Cuba, cuando llegué a Cuba. Y yendo a la Universidad de La Habana, y trabajando con la General Electric y todas estas cosas. No incierto, estaba trabajando con la Reynolds, pues todavía estaba en San José de acá. Y entonces conocí a mi esposa y le dije, oye, esto ya no me gusta. Esto ya no me gusta y yo creo que me voy de Cuba. En ese momento todavía la familia conservaba la propiedad de la playa de los abuelos, el Cayo. Bueno, no, la primera, como diríamos, expropiación. De expropiación que hubo fue como le decían ellos, los terrenos grandes, o sea, los latifundios, y en ellos cayó el Cayo. Entonces, estamos hablando de qué porción de tierra, qué espacio. 2.403 caballerías de tierra, tan grande como casi el condado de ahí. Enorme. Enorme, enorme. Esa es otra gran historia. Yo, el tiempo que mantuve en Cuba, al final yo tuve que mandarle la medicina para las diabéticas de mi familia porque le quitaron todo y cuenta de banco. Y todo en el 61. Ahora, hay un momento en el que por tu trabajo te ves relacionado casi directamente con un gran impresentable, con un asesino, cuyo nombre es Ernesto Che Guevara. Cuéntame esa historia. Bueno, mira, no es que, ¿cómo se llama? La gente está equivocada. Cuba ha engañado al mundo diciendo, yo no estoy defendiendo al Che Guevara en este momento, estoy diciendo la realidad de lo que pasó. Acuérdate que el Che Guevara era pro-chino. Y cuando él fue a Argelia, creo que fue, acusó a Rusia de estar explotando Cuba. Y Rusia forzó a Cuba a sacar a Fidel Castro, a Che Guevara. Ahora, vamos a la historia de cuál fue. Estando yo ya en el Ministerio de Industria, yo tenía amigos en el Ministerio de Industria, porque cuando nacionalizan la Reynolds, a mí me pasan para la no ferrosa.
En la No Ferrosa, a mí me dan el puesto 50 en la oficina y el 51 en el archivero. Pero el que pusieron en el número 1, a las 4 meses se volvió loco. Y a mí me sacaron del 49 y me pusieron en el número 1. Y tú no querías volverte loco. No, yo trabajaba. Entonces, el partido me llama a una reunión. Yo fui. Y entonces el partido me dice que yo era un ejemplo, que yo me quedaba a trabajar, todo el mundo se quedaba a trabajar conmigo, que porque yo no me integraba. Entonces, cuando ellos terminaron, yo les dije, ustedes tienen un papel y un lápiz. Me dice, ¿para qué? Digo, para firmar la renuncia. Porque yo no me vendo por nada. No estoy en las milicias, ni estoy en nada porque no quiero estar. Además, tú eres un hombre católico. ¿Católico? No tenías nada que ver con el Partido Comunista. Para nada. Entonces, no pasó nada, pero cuando... entonces yo cojo paperas y hacen una asamblea para juzgarme y quien para la asamblea es el Che Guevara. Porque ya él estaba en pugna con el partido. Y la para porque como el que me había nombrado a mí para el puesto era él mandó a un agente de que quién eran ellos para juzgarme a mí, yo con papera enfermo, porque yo estaba puesto ahí por el Che Guevara, que era el ministro. Cuando el Che Guevara se fue de Cuba, yo arranqué inmediatamente a una de las fábricas que eran en la Virgen del Camino, Coviella se llamaba la fábrica. Fui y le dije, ¿por qué al Mariano Rodríguez, que era el administrador? Le dije, Mariano, me voy de Cuba, pero tú eres mi amigo. Yo voy a venir para aquí a trabajar contigo y ayudarte, pero te digo que me voy de Cuba. Bueno, pero no se lo digas a nadie. Digo, no se lo digo a nadie. Y empecé a trabajar allí. Y estuve trabajando ahí mientras que arreglaba todas mis cosas. Mi mujer, en ese momento, era biólogo investigador de la Academia de Ciencias en Cuba. Ella era doctora en Ciencias Naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que a ella le preguntan, aquella cosa, que si ella se iba de Cuba. Y ella dijo, yo no sé, todo eso depende de lo que diga mi marido. Entonces tú no tienes personalidad para decir si te quieres quedar o te quieres ir. Dije, he dicho que yo hago lo que diga mi marido. Y la botaron del trabajo. Entonces yo ahí sí fui allá donde estaba con Mariano. Le dije, Mariano, ya es la hora que me tengo que ir de Cuba. ¿Y cómo podías irte en ese momento? Bueno, tuve que cortar caña, hermano. Pagándolo todo, tuve que... A mi mujer no la maltrataron, eso es verdad. ¿Cómo se llama? Cuando renuncié para irme, nadie me dijo absolutamente nada. Y el moreno, que estaba en el sindicato, salió conmigo. Y eso sí no se me olvidará nunca, porque me puso la mano en el hombro y me dijo, Mario, tú triunfarás. Eso fue el único insulto que recibí. Mario, tú triunfarás. Eso no se me olvidará nunca en la vida. ¿Hay una descendencia, hay una conexión con una parte española de tu familia? Vizcaíno. Completamente vizcaíno. Soy Echevarría. Sin H. Sin H. El H no existe en euskera. Echevarría está con H porque está castellanizado. Si tú lo ves en euskera, es ETX, que es exe, que es casa. Y Barri es nuevo, y A. Si lo haces una traducción literal de mi apellido, es Casa Nueva La, no la nueva casa o la casa nueva. Es Casa Nueva La. Y se escribe ETXE, no SH. Pero en el castellano el TX no funcionaba y se puso en castellano, con CH. ¿Te fuiste a España en qué año? Me fui para España, esa es otra. Cuando me quise ir, la forma más fácil de irme era para España, porque Estados Unidos, yo podía haber regresado a Estados Unidos, mi mujer no. Vaya, en aquel momento no era fácil. Entonces dije, vámonos para España. Yo tenía familia en España. Pues la familia de mi padre de España siempre decía por qué yo había venido a estudiar a Estados Unidos, en lugar de haber ido a España.
Pero yo no me arrepiento de haber venido a estudiar a Estados Unidos, porque aquí fue donde aprendí inglés y aprendí portugués, porque en la universidad había que aprender otro idioma y yo decidí aprender portugués porque dije, quiero hablar los 3 idiomas principales de América. Entonces me fui para España y en España fue donde alguien me dijo, General Electric necesita a alguien para la fábrica de televisores, y fui a dar a la fábrica de televisores. Hice un trabajo fantástico porque había un solo sistema de contabilidad para la fábrica de televisores y la fábrica de electromedicina. Y había que separarlo. Y yo separé todo. Y cuando separé todo, era que iban a vender la fábrica de televisores porque no tenía tecnología para el sistema PAL europeo. Y yo dije, me quedé sin trabajo. Y el americano me dijo, no, tienes un puesto en Bilbao. Arranqué para Bilbao. ¿Porque esta fábrica de antes dónde estaba exactamente? Yo estaba en la de televisores. ¿Qué era dónde? Era en Madrid para afuera. Madrid. Para afuera. Porque la fábrica de electromedicina estaba en otra avenida de Madrid, en el centro. Pero ir a Bilbao era una maravilla para ti. Bueno, ir a Bilbao para mí era ir para donde me habían hablado siempre mi familia que donde yo era. Entonces yo... ¿Te tocaba, Mario? Sí. Bueno, yo voy a Bilbao todos los años. Yo a Cuba no he vuelto nunca más. Yo fui a Bilbao este año. El año que viene ya tengo pasaje para ir para Bilbao. Yo te voy a decir una cosa. Mi despedida de Bilbao fue porque pasó algo en la familia. Bueno, que me perdone mi hijo. Venía una manifestación de la ETA, los terroristas. Sí, no eran terroristas, era el pueblo vasco. Porque Franco cometió un error. Tú no le puedes prohibir a un pueblo milenario su idioma. Y no prohibían que los campesinos hablaran el euskera. Y eso era criminal. No estoy hablando mal de Franco porque yo adoro, porque Franco creo que salvó a España. Pero sí también no era correcto que una persona que tiene un idioma que es anterior al latín y al griego, tú lo obligues a que no lo hable, que todavía no se sabe de dónde salió la euskera. Porque no tiene ninguna conexión con esos idiomas. Pero después se les fue un poquito la mano en cuanto a las acciones de terror. Duró mucho tiempo. Precisamente... ¿O eso cayó en manos de personas equivocadas? No, después? Precisamente fueron personas, porque fueron... Es duro de hablar, pero hay que decir la verdad. Fueron personas que bajaban de la montaña que no sabían castellano, lo maltrataban porque no sabían castellano. Porque todavía nadie sabe en el mundo de dónde salió la euskera. ¿Cuántos años estuviste tú? En total, por allá estuve viviendo y teniendo un apartamento y todo 40 años. 40 años. ¿Qué fue lo que pasó con la manifestación que te obligó? Mi hijo venía en la manifestación, gritando Gora Euskadi Eskatuta, viva Euskadi libre. Y yo me dije mentalmente, perdona mi hijo si me estás mirando, le dije, el que te va a escatutar a ti soy yo. Y cogí y lo mandé para Irlanda. A estudiar. A estudiar, para que aprendiera inglés. Y vine a Estados Unidos. Y fui a la General Electric. Y le dije, bueno, yo hasta el momento he cumplido mi trabajo, ustedes me dicen que estoy satisfecho y tal, pero yo tengo un problema familiar. Yo tengo a mi hijo en Irlanda, aprendiendo inglés, y yo no quiero que se me meta en la ETA. Y yo vine, la General Electric me dijo, la persona que estaba encargada en ese momento, que se llamaba Dale Fry, me dijo, Mario, regresa a España, que yo voy para allá en octubre y hablaremos. Y yo regresé a España, y cuando él fue en octubre, fuimos a una comida. Fue muy curioso porque después que yo hice mi presentación, él dijo una frase muy linda, dijo que la forma de Mario era saber hacer y saber andar, porque decía que yo convencía. Entonces, cuando salimos de la cena, me dijo, you got a job in New York, tienes un puesto en Nueva York. Cuando los americanos regresaban de la General Electric a España, a Estados Unidos, sin trabajo, a mí me dieron un trabajo en Nueva York. ¿Y ese puesto de qué fue? Relaciones bancarias. Entonces imagínate, de estar en una oficina, ser de director financiero, porque fue lo que yo llegué a ser, vicepresidente, director financiero de una fábrica de 6.500 obreros y empleados. Ahí se hacían locomotoras.
se hacían turbogeneradores enormes. Entonces, venir a meterme en una oficina en 570 y Lexington Avenue era como para volverte loco, hacer estudios financieros. Y empecé a eso. Y Dios siempre ha estado de mi lado. En eso, el viejo que estaba en la General Electric, ¿ves?, que era el que estaba encargado de todas las relaciones bancarias, se muere. Y me agarran a mí y me dan el puesto. Y ahí entonces empecé de nuevo, Mario de Echevarría de nuevo. Relaciones bancarias para todo el mundo. Y trabajando ya en esa situación, ya yo estaba encargado de trabajar ya con los bancos, con los gobiernos, por ejemplo, con el Exim Bank, con todas esas cosas. Sigo en toda esta cuestión y llega un momento en que la General Electric vende su edificio, dona su edificio en Lexington Avenue, en la 47. Entonces a mí me trasladan para los headquarters de General Electric en Fairfield, Connecticut. Y hay el problema de Sudamérica, que no había financiación para Sudamérica. Entonces me preguntan qué se podía hacer. Y digo, vamos a buscar una financiación en otra parte. ¿Pero cómo en otra parte, Mario? Y digo, bueno, a mí sí me ocurre, voy a Japón. Bueno, en primer lugar, yo estuve encargado de todas las relaciones bancarias de la General Electric. Con Citibank, yo tengo cajas de fósforo, de cerilla, con el día que almorcé, con cada banco, con quien estuve, eso, yo las tengo una cosa así guardada. Lo mismo ocurrió, yo tengo barajas de todas las aerolíneas, de todo lo que volé alrededor del mundo. Todo eso lo tengo guardado. Entonces, a mí se me ocurre, vamos a buscar formas de financiación para Sudamérica. Entonces fue que fui a Japón y negocié con varias compañías, pero llegué a un acuerdo con Mitsubishi, que fue muy curioso, porque fue un acuerdo que los forcé a que tenían que firmar el acuerdo con exclusividad para la General Electric, que ellos no podían hacer trabajo para ninguna otra empresa americana, y la firmaron. Y entonces fue donde yo empecé entonces el financiamiento para América Latina de la fábrica de General Electric de equipos de electromedicina, ¿cómo se llama? Todo lo que es los equipos de electromedicina. Y ahí fue donde me trasladaron ya para Miami, para cubrir América Latina, porque ellos quisieron trasladarme a Brasil, porque había una fábrica grande en Brasil. Yo dije que no, que si querían que yo cubriera América Latina, porque yo hablaba portugués y hablaba español, que me trasladaran para Miami. Y me hicieron una oficina en Fort Lauderdale para cubrir Sudamérica. Y entonces empecé a trabajar con Japón y tenía japoneses trabajando conmigo. ¿Y qué te voy a decir? Era precioso, dándole la vuelta al mundo. En 5 veces le di la vuelta al mundo en una semana, porque los equipos de electromedicina venían de Japón, de Francia y de Estados Unidos. Y yo tenía que estar comunicándome con todos y visitándolo. Y perdóname que me estoy posiblemente yendo, pero llegó el momento en que ya me daba pena con mi mujer, porque me pasaba la vida en un avión. Y en eso viene un plan de retiro de la General Electric para reducir personal. Y yo me acojo. Aquello fue un desastre. La General Electric se volvió loca, que como yo me iba a retirar en ese momento con todo lo que yo tenía conmigo. Y a mí me daba pena con mi mujer, de verdad, porque era demasiado lo que yo estaba en un avión. Vaya, se me pasó no haber traído el pasaporte, porque es que es curiosísimo, yo lo guardo como una joya, porque lo pedí cuando lo entregué, es con hojas así colgando, y entonces dije que no, que me retiraba, y me retiré. Y cuando me retiré, dije, bueno, ahora voy a vivir feliz, tranquilo, y tal, y se me seguí metiendo en enredo. Entonces me metí, bueno, déjame concluir lo de la General Electric. Ellos me pidieron, porque yo tenía 3 japoneses trabajando aquí conmigo, y me pidieron, yo tenía personas trabajando, porque como estaba trabajando con Japón, entonces me pidieron que yo fuera a Japón y que le explicara a Mitsubishi que mi retiro era decisión mía.
Y yo fui a Japón y tuve el honor de cenar con el señor Kobayashi, presidente de Mitsubishi Corporation. Y me dijo, textualmente, un poco pesado, ¿no? Pero me dijo que hasta haberme conocido a mí, había siempre pensado que los únicos buenos trabajadores del mundo eran los japoneses. Pero que después de haberme conocido a mí, él consideraba que los cubanos éramos tan buenos como los japoneses. Qué bueno. Eso me lo dijo a mí el señor Kobayashi. Merecido. Entonces, yo hago mi plan de retiro y tal, porque me quise acoger, ¿no? Y la General Electric busca una persona para cubrirme, porque el jefe que estaba también le molestaba el sueldo mío. Mi sueldo era altísimo en ese momento. Yo estaba sobre $200,000 En ese momento. en ese momento. Y quería buscar uno, y buscó a uno y se formó un enredo enorme y vino a traerme una placa y me dice, Mario, ¿quién sabe que tú te vas a jubilar? Dije, el mundo entero, pues ya se lo he dicho a todo el mundo. Y era verdad. Por donde quiera que fui, mira, me homenajearon en Chile, me homenajearon en Brasil, me homenajearon en Argentina. Porque eso era lo... A mí me dijo un día una persona, ¿por qué tú siempre enseñas? El día que sepan más que tú, te quitan el puesto. Y mi respuesta fue, el día que sepan más que yo, que cojan el puesto. Pero había una confianza absoluta en mí, en la General Electric. Es más, mira, hay un capítulo que es el siguiente. Cuando Carter le hace cerrar a la General Electric la fábrica de turbogeneradores nucleares de San José, California, y vino Reagan, Reagan quiso abrir la fábrica. Quien fue a discutir con el gobierno americano si se abría o no se abría fue Mario Echevarría, representando la General Electric. ¿A qué te dedicaste después del retiro, Mario? Me dediqué al problema cubano en los municipios de Cuba, la Junta Patriótica, porque el sueño mío era, cosa que ya está cerrado, era coger las dos casitas esas que están en la calle 7 del Noroeste y haberlas tumbado y haber hecho un edificio de 3 plantas y ponerle con un escudo grande Casa Cuba. Pero ese fue un sueño que ya después me retiré. Es más, en un momento dado hasta me retiré de los municipios. Los municipios me gustaban, ¿sabes por qué? Porque nadie podía ser presidente más de un año y ni una provincia podía ser presidente 2 años seguidos. Por eso me gustaba, porque había una democracia para todo lo que era la cultura cubana. Pero es que la mayoría de ese personaje que estaba allí se ha ido yendo. Mario está aquí, pero ya Mario está para 90 años. Tampoco, Mario no es un niño. Entonces, al final me retiré de los municipios. Ahora he quedado con ellos, que ahora en diciembre voy a ir un día allí a sentarme con ellos y a conversar con ellos, porque es que el árbol de mi vida se ha ido quedando sin hoja. Cuando tú llegas, mi familia, nadie llegó a 80 nunca en la vida, en mi familia, y yo voy para 90. Yo tengo toda la historia de toda mi familia por edad y nadie absolutamente llegó a 80. Mis hermanos, el más pequeño murió de 47, el abogado murió de 62, el que era el mayor murió de 57, creo que fue, y mi hermana murió de casi 80. El único que está vivo soy yo. ¿Cómo es quedarse solo, Mario? Mira, es duro, pero realmente la vida ha tenido suerte porque, vamos a hablar en plata, cuando a mí la General Electric me traslada de Connecticut para acá, que yo no quise ir para allá, yo me enteré de Golden Beach y compré una casa en Golden Beach. Mi mujer y yo, con una casa de 5 cuartos y 5 dormitorios. 5 dormitorios y 5 baños. Enorme. La casa era bien porque cuando yo estaba cubriendo Sudamérica, cada vez que traía invitados a Sudamérica, yo le hacía una comida, una presentación, yo tenía empleadas y todo, ¿no? Y entonces, cuando ya mi mujer se enfermó, que ya la cosa la cambiaba y tal, que yo me retiré, parte también por eso, porque quería atender más a mi mujer, ¿cómo se llama? Vendí la casa. Y una casa que me costó X, me dieron 7X por ella. Y ahora hubiesen sido 20X, 30. Mario, ¿tú fuiste amigo de Luis Posada Carriles? Sí. ¿Cómo era ser amigo de Luis Posada Carriles? Mira,
cuando el problema de Luis Posada Carriles, en primer lugar, yo conversé mucho con Luis Posada Carriles. Porque cuando él tuvo el problema en Texas, por allá donde estaba, y yo estaba en los municipios, yo reuní dinero para pagar el juicio. Y yo le resolví el juicio a Posada Carriles, que fue lo que me dio el honor de salir en el Granma. En primera plana. Bueno, me sacaron un artículo y decía, para que te rías, decía, y dicen que el dinero lo buscó un personajillo de poca monta llamado Mario Echeverría. El Granma no sabía dónde yo había llegado en el mundo. Pensaba que yo estaba en los municipios. Yo había representado la General Electric en el mundo. Poca monta. Poca sabía. Entonces, ¿qué pasó? Yo busqué el dinero para el juicio y se ganó el juicio. Por eso ellos querían decir que el dinero lo había buscado Lincoln Diamanari, General Electric, y no, y fue Mario Echeverría. Yo tengo el artículo, por ahí guardado por ahí, lo tengo guardado por ahí. Para reírte. Para reírte. Y luego, estoy un día almorzando en el Versalles y llega Posada y me dice, Mayito, me decía, Mayito, ¿qué vas a hacer? Digo, coño, bueno, Posada, voy a almorzar, vamos, voy a almorzar contigo. Y después, ¿qué vas a hacer? Bueno, tú sabes que se murió Cachao. Ah, y, sí, digo, sí. ¿Y qué vas a hacer? Digo, bueno, voy para el velorio. Ah, voy contigo. Digo, Dios mío, otra vez. Otra vez. Y salgo con Posada Carriles para el velorio. Entro por detrás, para que nadie me viera, el frente estaba lleno. Voy para el féretro, habrían 9 o 10 personas. ¿Quién era el espía que estaba allí? Que la foto mía con Posada Carriles en el féretro salió de nuevo en el Granma. Es que te querían en ese periódico. Sí, parece que sí. Te querían. Vuelvo a salir en el Granma. Entonces ya, ahí sí que ya... ¿Cómo era ser amigo de Posada Carriles? ¿Cómo era Posada Mira, Carriles? no era ser amigo. Él me confesó a mí que eso de que él había volado el avión era mentira. Que eso fue hecho por los comunistas y que él no había hecho eso. Que eso era mentira, para echarle la culpa a él. ¿Era verdad o no mentira? Yo se lo creí. Y me hice amigo de él. Y hasta el final fui amigo de él. Tengo cuadros de él. En la casa que no permití que me los regalara. Los compré. Tengo uno precisamente del que fue el presidente de la FEO, que se murió, ¿cómo se llamaba? Boitel, Pedro Luis Boitel. Tengo uno de Pedro Luis Boitel en la cárcel, firmado por él, que para mí es precioso, un cuadro. Y tengo otro más, pero yo se los pagué siempre. Y sí, fui amigo de él hasta que ya falleció. Es igual que lo que me pasó con Luis Conteagüero. Ya él está ido también, el pobre, completamente. Pero bueno, Luis Conteagüero tiene más de 100 años. Tiene más de 100 años. Entonces, yo, cuando salgo de Cuba, salió en el periódico todavía en Cuba la renuncia de Posada Carriles cuando se iba. Y yo no sé cómo con aquello yo me lo llevé y yo viví en España toda una cantidad de años. Y ya yo, trasladado a Connecticut, se muere mi hermano mayor, Aureliano, y vengo a Miami, al velorio, y el que despide el duelo es Conteagüero. El poeta de la lengua. Nuestro poeta de la lengua. Entonces yo le dije, señor Conte, yo tengo su artículo del periódico, su renuncia. Y yo se lo traje. Y fue curioso, ¿no? Pues cuando se lo traje, él se fue para la radio, echó un discurso y no se me olvida nunca porque había una señora gorda que siempre andaba con él mucho, se llamaba Nirania, y él decía, cuando Mario me dio aquello, Nirania lloraba y no sé, el show. Conteagüero. Fantástico. Entonces, él me nombró a mí vicepresidente del Partido Ortodoxo y yo te voy a decir una cosa, mira, una de las cosas que yo no acepto del exilio cubano son los líderes perpetuos. O sea, criticamos a Fidel Castro. Entonces, ¿por qué tú tienes que ser dueño de una organización para toda la vida? ¿Por qué no puede haber democracia en esa organización?
Por eso fue que me gustaron los municipios de Cuba. Porque los municipios de Cuba, Cada año cambiaba. ni la provincia puede repetirlo. 2 años tiene que pasar para que la provincia lo repita. Mario, ¿qué pasó con ese pedazo de tierra maravilloso de los abuelos? Bueno, mira, eso realmente... ¿Eso está lleno de hoteles en este momento? hicieron muchos hoteles, muchos hoteles. Hay líneas americanas que estaban haciendo vuelos, porque ellos hicieron un terraplén, que por cierto rompieron todo el mundo ecológico de entre las islas del norte de Cuba y Cuba, porque al hacer una carretera, no puente, carretera, rompieron el movimiento ecológico del agua. Entonces, ¿cómo se llama? Pues hicieron los hoteles y todo eso. Y yo, como tengo todos los papeles, metí un pleito. Una demanda. Una demanda. ¿A quién? Bueno, se la puse a Booking primero, porque tú estás volando Cayo Coco sin mi permiso, pues yo tengo que ir, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, en la familia mía es la dueña de Cayo Coco. ¿Ganaste? Bueno, Booking no quiso pelear. ¿Ganaste entonces? Sí. Si no quisieron pelear, ganaste. Sí. ¿Pusiste otra más? Sí, tengo otra pendiente, con Expedia. Esa va a ir a juicio ahora. ¿Qué es lo que te queda por vivir, Mario Echavarría? Vivir hasta que Dios quiera. Honestamente, para mi edad, yo lo único que no estoy haciendo ya es manejando. Pero por lo demás ando para arriba y para abajo mañana, tarde y noche. Y sigo de viaje y ya te dije, ya compré el viaje para España el año que viene. Si yo te diera la oportunidad a ti de escribir el significado de algunas palabras en un diccionario y la primera palabra que yo te diera para que tú definas su significado es la palabra Cuba, ¿qué dirías tú? Mira, Cuba para mí es el sueño de mi vida. No porque yo a estas alturas quiera, sí, me gustaría ir a Cuba 3 días, me gustaría ir a Morón, caminar la calle Martí, desde la colonia española hasta el Parque Agramonte. No voy a conocer a nadie, no voy a ver nada de nadie, pero sí me gustaría. Yo aún tengo algunos parientes en Cuba y yo les mando dinero porque no me da la gana que pasen hambre. Aunque soy contrario a ayudar, pero yo no quiero que mi familia pase hambre. Entonces, yo me gustaría ir a Cuba, honestamente me gustaría ir a Cuba, pero ya mi vida pertenece a Miami. Aquí descansan mi padre, mi madre, mis hermanos, mi mujer, la única hermana de mi padre y, ¿qué quieres que te diga? Esto es Cuba también. Para mí lo es. Esto es Cuba. Bueno, yo digo lo siguiente, y me van a perdonar los que lo escuchen. Yo digo, ¿por qué no le ponen un monumento a Fidel Castro en el downtown de Miami? Gracias, Fidel, porque gracias, Fidel, es Miami lo que es Miami. Porque eso era lo que iba a hacer La Habana. En La Habana se hizo el primer edificio de hormigón fundido del mundo. En La Habana se hizo el primer hotel con aire acondicionado central del mundo. En España, en Habana se hizo las primeras transmisiones en colores del mundo, hablo de los Estados Unidos. Eso era lo que era Cuba antes de llegar Fidel Castro. O sea, Fidel Castro destruyó a Cuba y hizo Miami. Porque cuando yo vine a estudiar, nadie venía a estudiar a Miami porque no había ni universidad en aquel entonces. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cada vez que yo veo toda la playa de Miami con los edificios, me digo, gracias, Fidel. Gracias, Mario. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. No, mi hermano, tú eres mi hermano. Qué testimonio. Bueno, Qué testimonio. Qué cubanazo. Que Dios te bendiga, Mario. perdóname si he repetido. Si... Gracias. Ojalá llegue yo a los 90 así. Dios te bendiga.